españoles de otros países, pero bueno, a merced de esto conseguí dos que son súper completos, es decir, encuadran con lo que realmente quiero por ahí que sepan, no explayarse mucho más, pero sí enfocarnos como siempre, porque acá las que van a hablar son médicas, enfocarse directamente en los cuidados de enfermería, en lo que tiene que ver un trabajo inducido. Primero como concepto, saber que es un trabajo de parto inducido, ¿sí? Y por otra parte, el hecho de los cuidados de enfermería que están enfocados para ese momento. Inducido, decimos que es algo que se hace de manera artificial, ¿sí? Porque tenemos inducido o natural, es decir, a ver, ¿qué mejor sería que tener un parto natural como la tiene quizás una madre del campo que no tiene acceso, como hablábamos el otro día, no tiene acceso a la salud y lo tiene de manera natural y sin tener que recibir ninguna práctica sumada, vamos a decir, para que el trabajo de parto proceda de manera artificial, ¿no? Todo ese cambio anatomofisiológico que se va a ir dando en el trabajo de parto se da de manera natural. En este caso, bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias y después nos vamos a enfocar en lo que es la episiotomía, la cesárea, es más o menos cortito, por ahí tardan más los videos que duran 5 minutos. Cualquier cosa que no escuchen, cualquier cosa que suceda, que no puedan visualizarlo, lo paro y lo podemos ver. Y después, otra de las cosas que también me pareció bueno, es el hecho de, ustedes han hecho el trabajo de cambios anatomofisiológicos al principio, y poder ir destacando y compartiendo uno a la vez. Entonces, arranqué como un pequeño PowerPoint que después lo vamos a ir agrandando y cuando esté todo completo yo se los envío, porque en suma lo vamos a ver entre todos. O se va a charlar en clase como para cerrar conceptos o cuidados de enfermería, pero se va a arrancar por un sistema nada más. Como la gran mayoría o la mayoría lo ha hecho, vamos a estar sabiendo de qué se habla porque han tenido que leer para confeccionarlo, han tenido que estudiar, para el que tiene el módulo bibliográfico que es obligatorio, o han tenido que meterse en internet y buscar información. Estoy añadiendo gente, como ven, he venido hacia el costado. Si me escuchan bien, alguien que me diga que sí, que me escucha bien, que me escucha fuerte, que se escucha bien, Eduardo. Bueno, doy pie, a ver, voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. A ver, espérenme porque todo esto a mí me... Ahí me ven, ahí está todo ok. La idea es, esto lo voy a minimizar, esto lo voy a agrandar. Este es un poquito largo, por ahí habla, la médica habla bastante rápido, pero después conseguí uno donde habla un poquito más rentalizada la doctora y por ahí entre un video y otro podemos anexar así conceptos, cosas que son, para mí es súper explícito, súper didáctico, no hay conceptos que sean difíciles. Si por ahí hay algún concepto que ustedes no entienden, lo anotan y después lo charlamos. En síntesis, habla de lo que es un trabajo de parto inducido. El natural ya lo sabemos, es decir, todo se va a ir dando natural y esa mamá va a tener por parto vaginal, ¿sí?, su bebé. Es decir, no hay actuación a ver,
más allá de la institución, que la acepte, que la interne y tenga los cuidados pertinentes, se va a ir dando de manera natural, ¿sí? Ahora, cuando se administra algún tipo de medicación o se hace algún tipo de maniobra extra, ya deja de ser un parto natural. ¿Sí? Siempre estamos hablando del vaginal, ¿sí? Entonces, ahora esta doctora va a explicar qué medicaciones y qué cosas se llevan a cabo ellos, ¿sí? Para que se denomine entre corchetes lo que es un trabajo de parto inducido, ¿sí? Y a todo esto le tenemos que tener mucho respeto con respecto a los cuidados de enfermería, porque ahí también actuamos nosotros, a la par de los médicos. Hay un montón de cosas que nosotros debemos hacer en ese momento. Por sobre todo, uno de los cuidados de enfermería, y más si es un trabajo de parto inducido, porque la mamá cuando ingresa con muchísimos miedos, y más si es primigesta, ¿sí? Es el tema de estamos frente a una persona en una institución que no es su casa y frente a personas que no es su familia. Entonces, una de las cuestiones, y como ya lo hemos hablado anteriormente, es el tema de la confianza, la contención, el acompañamiento a esa mamá que se le van a realizar un montón de cosas que quizás sean extrañas para ella. Bueno, arrancamos, a ver si se escucha. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra, y en el video de hoy les voy a hablar acerca de la inducción del trabajo de parto. Se les llama inducción del trabajo de parto a todo tipo de procedimientos que hagamos con el fin de inducir que se den contracciones y que empiece el trabajo de parto. Y esto lo estamos haciendo de una manera artificial, porque cuando tu cuerpo lo hace solito sería pues espontáneo, natural, pero si nosotros lo hacemos ya sería de una manera artificial. ¿Cuándo estaría entonces indicada una inducción? Las indicaciones más frecuentes serían, uno, el embarazo posttérmino, es decir, aquel embarazo. A ver, ahí lo que está diciendo es cuáles serían los criterios, ¿sí? Para llevar adelante un trabajo de parto inducido. ¿Sí? Y acá está, en primera instancia, hablando de lo que es un embarazo posttérmino, ¿sí? Es un embarazo que ha llegado a sus semanas de gestación y todavía no pasó nada, ¿se entiende? Entonces, ahí se puede empezar a proyectar el tema de inicialmente inducir el parto porque esa mamá no está teniendo la dilatación suficiente, no está teniendo o quizás sí tiene contracciones, pero no son suficientes, ¿sí? Como para ir impulsando al feto a que se vaya acomodando en el canal de parto y de ahí salga. Entonces, se puede ir proyectando, ellos lo toman como primer criterio el tema de un embarazo posttérmino, ¿sí? Eso obviamente se hace siempre lo que es la inducción como una manera previa antes de llegar apaguen los micrófonos, antes de llegar al sumo, como es lo último que vendría a ser la cesárea. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Que está semana 41 o 42 y que nada que indique trabajo de parto. En ese caso estaría indicado pues realizar una inducción porque de manera espontánea tú no lo estás haciendo. Segundo, cuando hay algún tipo de enfermedad, ya sea de la tuya o del bebé que esté. ¿Escucharon bien? Inducimos el parto en caso de que la madre o el feto por ahí tengan alguna patología. Digo, que sea viable el hecho de tenerlo por vía vaginal, porque también puede que el cuadro, que la situación no dé como para tenerlo por vía vaginal y opten por la cesárea. Pero digo, también lo da dependiendo de la situación, que si hay alguna patología materna o fetal, se pueda incluir el parto y para tenerlo por vía vaginal. Poniendo en peligro la estancia del bebé allá y se prefiera que el bebé nazca. Como
como por ejemplo tienes una preeclampsia severa y definitivamente está amenazando tu vida, independientemente ya de las semanas, toca desembarazarte, entonces toca iniciar un proceso de inducción del trabajo de parto, si es que no hay pues indicación necesaria, digámoslo así, sino que hay tiempo pues de hacer una inducción del trabajo de parto, se realiza una inducción del trabajo de parto. En el caso, por ejemplo, de las madres. Bueno, acá hablaron de la preeclampsia, ¿sí? Es una situación, es una, a ver, enfermedad, digamos, que sucede dentro del embarazo, que es una, no sé si estuvieron o no tuvieron la posibilidad de ver preeclampsia, eclampsia en algún momento. Tiene que ver con hipertensión en el embarazo, ¿tá? Si la madre está hipertensa, por más que se la mediquen, no puede avanzar, ¿sí? Y esto obviamente va a perjudicar a ese niño, ¿sí? No lleguemos a una instancia de eclampsia, preeclampsia superior, donde es una urgencia y deberían hacer necesaria. Por eso digo, cada caso en particular. Lo que marca la doctora acá es como muy a grandes rasgos cosas que se pueden llegar a tener en cuenta para inducir el parto. Madres diabéticas se realiza una inducción en semana 39 si el bebé no ha iniciado el trabajo de parto de manera. Acá habla de madres diabéticas, más o menos a las 40 semanas de gestación, de inducir el parto. Espontánea, e incluso en las madres diabéticas que están en manejo farmacológico, ya sea con insulina o con antidiabéticos orales como la metformina, también se realiza inducción desde semana 38 con el fin de evitar las complicaciones extendidas que pueden tener estos embarazos que se prolongan un poco más. Si quieres más información de este tema, puedes ir a diabetes gestacional, que es uno de los videos que tengo. Dentro de las indicaciones como por parte del bebé estaría, por ejemplo, en el caso de un óbito fetal, si tu bebé murió allá adentro, pues ya no vamos a continuar el embarazo. Después, obviamente, habría que hacer una inducción del parto si es que no hay una indicación necesaria. En los casos en que elijas desembarazarte cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, digo elijas porque usualmente en las malformaciones incompatibles con la vida se le da la posibilidad a la madre de si quiere o no continuar con su embarazo, independientemente de que su bebé vaya a morir en algún momento o si quiere en ese momento del diagnóstico terminar el embarazo de manera pues prematura. En los casos de restricción del crecimiento intrauterino usualmente se hace inducción en semana 37, esto no es en todo. Restricción del crecimiento uterino, estamos hablando de que ese bebé no está creciendo con normalidad, ¿no? ¿Se entiende? Por eso de restricción, hay conceptos que por ahí ellos lo acopian a su lenguaje. Pero pues también para más información del tema también puedes ir al video de restricción del crecimiento intrauterino, pero digamos que sería una de las indicaciones. En el caso de los bebés con riesgo de macrosomía fetal, es decir, un bebé... Te viene la pausa. Ahí se lo sabe. Espérenme porque viene con un recreo. Que viene muy grande, por ejemplo, que ya está en semana 38, 39 y está ahí alrededor de los 4 kilos, y que preveemos que si llega hasta la semana 40 o 41, esa mamá no va a poder tener un parto vaginal y que si en cambio lo inducimos ahora, sí puede tener un parto vaginal. Entonces, con el fin de evitar una cesárea segura, si el bebé sigue ganando así de peso, ya que al final el bebé gana mucho peso, 200 gramos a la semana o 250 en los grandes, entonces obviamente 250 gramos más podría significar que ya no pueda tener parto vaginal. Entonces en estos casos se puede realizar una inducción, digamos. Bueno, yo he tenido chicos de 4,5 kilos. A ver, y he tenido familiares que han tenido sus hijos de 5 kilos, ¿no? Ahora está todo como muy medicalizado, ¿eh? Pero bueno, ellos consideran que si bien es casi al final el embarazo, como que no lo dejan progresar porque
si este bebé va a seguir ganando tanto peso semana a semana, le va a ser difícil después a la mamá tener un bebé tan grande por parto vaginal, ¿sí? Entonces, antes de llegar a la cesárea, ellos suponen unas semanas antes poder inducir el parto dentro de un peso más o menos normal. Obviamente no van a hacérselo al sexto mes, al séptimo mes, al octavo mes, yo creo que finalizando el octavo mes y entrando en el noveno, porque en algún momento vamos a ver las complicaciones que pueden surgir, esto de la inmadurez del feto y las complicaciones al nacer que se agravan si nace antes de la fecha que tiene que nacer. Un poco más temprana, semana 38-39. En los casos de la mamá que rompe fuente, una ruptura prematura de membranas y que no iniciaste labor de manera espontánea. A ver, acá está diciendo una ruptura prematura de membrana, rompió fuente, rompió la bolsa. ¿Sí? Se escucha, se escucha. Bueno, rotura prematura de membrana, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante de lo que dice ahora. Desde que tengas más de 34 años, que revisa la instrucción. A ver, el micrófono. Gise, lo tuve que sacar. Lo tuve que sacar, la profesora me escucha. Sí, me escucha la profesora. Llamar a través del audio. ¿Qué está pasando? Decía, a ver. No, está los perros, vení, metete acá. Vení, metete acá, se escucha, se te escucha muy mal. Tu celular, tu pozo es muy malo. Se ve, se ve, claro, te ve a vos. No, Fijar acá. Escucha, te veo, lo tuve que sacar porque ella escucha los perros. Escucha todo. Apaguen el micrófono, por favor. Las dos, ¿qué tal? Gisela, para la próxima, ahí seguimos. A ver. Bueno, continuamos, El trabajo de parto, con el fin de evitar que el bebé permanezca ya por más tiempo y pueda haber riesgo de infección, ya que no está la bolsita, ya que no protege de las infecciones. Otra de las indicaciones en cuanto... Bueno, acá lo que dijo es rotura prematura de membrana, obviamente se pierde el líquido amniótico y ese bebé no va a tener la lubricación suficiente porque está en un medio, en vez de ser acuoso, en un medio seco, y por otra parte, ¿sí? Al romperse la bolsa, lo que sucede es que está muchísimo más expuesto a infecciones, ¿sí? Porque esta membrana que a él lo protegía está rota. Entonces hay muchísima posibilidad de infección. Continuamos. Al final del embarazo, pues cuando ya estamos como alrededor del término, pero que el líquido está disminuyendo de manera importante. Entonces, en este caso, alrededor de las 38, 39, 40 semanas y que no estás con un nivel adecuado de líquido. Bueno, otra de las cosas, acá habla de no rotura, ¿no? Sino está todo bien, pero a medida de los estudios diagnósticos que le han hecho a esta mamá, ¿sí? Ellos ven que el líquido que está dentro de la bolsa amniótica, es decir, líquido amniótico, es escaso, ¿sí? Tendría que ser mayor. Entonces ellos consideran también, por ese poco líquido que tiene este bebé, ¿sí? En su medio, es otro de los criterios, obviamente llegando, fíjense, siempre aborda 38, 39 semanas, cuando el embarazo tiene que llegar a las 40 semanas. Entonces ella considera de que también a partir de ahí, de
38, 39 semanas, con este inconveniente, es decir, la escasez de líquido amniótico, también es criterio para inducir el parto. Y no es iniciado de manera espontánea el trabajo de parto, también se puede realizar inducción. Otra indicación sería en la insuinmunización, que ocurre en las mamás que son RH negativas su sangre y que ya tuvieron un embarazo anterior en el que... Bueno, ahí después vamos a hacer hincapié nosotros lo que es un factor de riesgo que es súper importante, que es el factor RH, la incompatibilidad RH, incompatibilidad entre la madre y el feto, ¿sí? Por eso es importante el estudio de laboratorio inicial y dentro de eso se pide RH, grupo y factor, ¿sí? Es un tema como para desarrollarlo en una mini clase, solo sepan que es uno de los criterios, factor RH o incompatibilidad RH, quédense con eso nada más. Pero recuerden que es un criterio para inducir el parto. Hubo paso de sangre y de pronto no se les colocó la vacuna, entonces hubo paso de sangre de un bebé positivo y por eso para otros siguientes embarazos puede haber algo que se llama insuinización, yo les haré un video al respecto. En este caso, como hay riesgo de anemia en el bebé de esta mamá, también se realizan inducciones alrededor de las 37-38 semanas o según los hallazgos del Doppler del bebé. Cuando no se realiza inducción, cuando está indicada una cesárea, por ejemplo, un bebé que está empodálico, que está para parto de nalgas, usualmente no. Bueno, nos quedamos acá porque lo que ella va a hablar en su posterioridad es a la inversa. En qué casos sí se induce y en qué casos no. Esto lo vamos a dejar acá y vamos a continuar otro video chiquitito y después quizás continuamos con ella. Para ver en qué casos no. Acá habla de un chico que lo nombró, un feto que viene de manera podálica, viene de cola, viene de nalga. Entonces es imposible y ese sería un criterio para cesárea. O como hablamos la otra vez, que viene atravesado de manera transversa, materno. ¿Qué pasó? Apaguen el micro. No se ve el video. ¿Quién es el que no ve el video? Porque la gran mayoría ve el video acá. Se fue la pantalla compartida, profe, por eso. Solo se le ve a usted. ¿No se ve el video? En lo último, no, después de la interrupción se cortó el video bueno, que estábamos viendo. ¿Se puede escuchar por lo menos? Sí, todo eso está perfecto. Entonces tendría que, a ver, que no sé cómo ampliar esto. A ver. No, qué raro que no se comparta el video. A ver, porque quiero... Ahí. A ver, vamos a hacer otra vez, porque lo único que hacen es verme a mí, ¿verdad? Sí, de la época. Ok, entonces vamos acá, ¿ahí? ¿Ahora? Sí, ahora me ven. Ok. Ok, bueno, entonces vamos al otro, nos quedamos ahí. ¿Cuáles serían los criterios para poder inducir el parto? Espérenme un segundito. Vamos con este que es más sencillo. Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Diana, matrona de The Maternity. En el vídeo de hoy vamos a hablar de inducción de parto. Se denomina inducción de parto a toda una serie de procedimientos, técnicas, medicación que se utiliza para desencadenar el parto de forma artificial. El día que ingreséis, el día que os programen la inducción, lo primero que se realiza es un registro cardiotocográfico, es decir, una monitorización para escuchar al bebé, valorar el bienestar y ver si tienes contracciones o no. Además, se realizará un impacto vaginal y de esta forma conoceremos en qué condiciones está tu cuello del útero. Para inducir el parto normalmente intentamos replicar lo que ocurriría en tu cuerpo de forma natural.
igual que el parto espontáneo, primero es una fase de preparto y luego una fase de parto activo, pues en las inducciones de parto también hay dos etapas. Una primera etapa de maduración del cuello del útero o de preparación del cuello del útero y una segunda etapa de inducción propiamente dicha. Estas dos etapas se diferencian tanto en los procedimientos y medicación que se utilizan como en los cuidados y atención que requieren. Bueno, acá lo que dijo en realidad como que dentro de lo que es la inducción del trabajo de parto, no sé qué dice actualizarlo, vamos a dejar porque en 10 minutos termina la reunión, pero nos volvemos a enganchar. Dentro de la inducción como que hay dos etapas, ¿sí? Una es la maduración del cuello uterino, ¿sí? Tómenlo así. Y la otra tiene que ver con las contracciones. ¿No? Son esas contracciones que por ahí la mamá las tiene de manera natural, pero no son lo suficientemente, digamos, fuertes, intensas, con la regularidad que tiene que tener para conducir al parto normal. ¿Sí? Entonces, se debe administrar una medicación para ir provocando o acentuando esas contracciones que la mamá ya tiene. Ahora, escuchen bien esto. Dependiendo cómo esté el cuello del útero, empezaremos por la fase 1 o si ya está maduro, empezaremos directamente en la fase 2. En esta primera etapa de maduración o preparatoria, lo que se pretende es conseguir contracciones para que el cuello del útero empiece las primeras modificaciones, es decir, que se ablande, que se anteriorice, que se vaya borrando, es decir, acortando. Para provocar estas primeras contracciones se utiliza normalmente medicación. La medicación utilizada se llama prostaglandinas. Existen dos tipos de prostaglandinas que son las más utilizadas. La primera... Bueno, acá el primer punto es el cuello cervical, ¿sí? Ellos administran medicación, que después lo vamos a ver en un PowerPoint. Dependiendo del caso, puede que tipo supositorio coloquen o se le dé de tomar a esa madre algún comprimido de prostaglandina, ¿sí? Con el objetivo de que ese cuello uterino, como dicen, fíjense, vaya tomando su posición, se ablande para permitir el paso del feto y por el otro lado se vaya acortando y se vaya dilatando. Esta se llama propés. Es como una especie de tampax que se introduce en la vagina y se deja hasta 12 o 24 horas. La segunda medicación se llama misofar o misoprostol, que está en formato de pastilla. Estas pastillas se pueden dar de forma oral o también introducirlas en la vagina. La dosificación es cada 4 o 6 horas, se van introduciendo hasta un máximo de 6 dosis. Lo más habitual también es dejarlas actuar durante 12 o 24 horas. Durante esta primera etapa de maduración, lo que vas a notar es que vas a empezar a tener algunas contracciones. Estas contracciones las vas a notar como dolores de regla, dolor suprapúbico o lumbar, vienen y van, unas duelen más, otras duelen menos. Durante estas primeras 12-24 horas de maduración del cuello del útero podéis hacer vida normal, es decir, podéis comer, beber, caminar, descansar si os apetece, escuchar música, leer. Normalmente estáis en la habitación y donde luego estaréis cuando nazca el bebé. Y solo pasáis al área de paritodos cada 4 o 6 horas para realizar los controles de monitorización. En algunas ocasiones estas contracciones desencadenan ya el proceso de parto. Y en otras ocasiones es necesario pasar a la segunda etapa de inducción o de inducción propiamente dicha. Para la inducción propiamente dicha, normalmente ingresáis en el área de paritorios, se realiza una monitorización del bebé durante unos 20-30 minutos y posteriormente se empieza a administrar una medicación llamada oxitocina. Esta medicación se administra vía intravenosa, por lo tanto, si no tenías una vía canalizada previamente, la canalizaremos ahora. Además de administrar oxitocina intravenosa, en la mayoría de los casos se realizará una rotura artificial de la bolsa, que es otra forma de inducir el parto. Una vez que empezamos a
sólidos, sí puede seguir bebiendo líquidos y la monitorización tiene que ser continua. Esto no significa que tengas que estar en cama o en el sofá sin moverte, ya que en la mayoría de los hospitales disponemos de aparatos de telemetría, es decir, sin cables, por lo que puedes... Bueno, estamos ahí. ¿Me ven? Digo, esto de telemetría y tener un monitoreo fetal sin cable, acá creo que no sé si existe en alguna clínica de Buenos Aires, pero lo importante es que destaquen esto y yo ahora le voy a compartir pantalla también como para que tengamos un reconto de lo que se acaba de escuchar. A ver, espérenme, acá. Y acá tenemos. Quería correr un poquito esto. Nos vamos. ¿Lo ven ahí? Bien. Bueno, parto inducido es un poquito de lo que estuvieron hablando ahora. ¿Sí? Lo que ven arriba es un concepto, ¿sí?, de lo que significa, y dice que cuando por alguna razón o causa, ya sea por parte de la madre o del feto, es necesario inducir o provocar el parto de manera artificial, que es lo que estaban planteando las dos médicas, y hasta inclusive dando algunos ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Fíjense, también lo estuvieron diciendo. Uno es la administración de prostaglandina. Ya puede ser, como dijo, a través de liposupositorios que se ponen en la vagina, o de otra forma sería dándole un comprimido para que lo tome la madre, y por ahí quizás el día antes como de manera preparatoria. Fíjense en cuál es el objetivo, que es lo que estábamos planteando recién, que son utilizadas las prostaglandinas para lograr la maduración del cuello uterino. Es decir, lo que permite es que se ablande, que se acorte y al mismo momento se borre y se vayan dando las primeras contracciones. A ver, eso depende de cada institución. Yo no creo que esto en un hospital público se haga. Sí, quizás en las clínicas privadas. El paso número 2 sería la administración de oxitocina, y en esto sí apuntamos un montón porque esto se da, se administra, y es una medicación que para nosotros debe de tener mucho respeto, ¿sí? Porque trae muchas complicaciones si no se administra, y complicaciones fatales, si no se administra de manera adecuada. Entonces, ahí nos vamos a enfocar también a los cuidados en la administración de la oxitocina. Bueno, con respecto a la oxitocina, es una hormona que debería, de manera fisiológica se produce de manera natural, ¿no? Pero bueno, muchas veces es como que no es lo suficiente como para que provoque esas contracciones, entonces de manera exógena se administra como para progresar el parto, ¿sí? Fíjense, es utilizada para estimular las contracciones, se coloca a través de goteo, es decir, a través de un suero. La dosis sí o sí debe ir aumentándose de a poco, así que ojo al piojo al momento de administrar. No se puede pasar al chorro, y el tema del goteo lo va a ir indicando el médico, por eso hay que tener mucho cuidado en la administración, ¿sí? Y al mismo tiempo que se administra, fíjense, dice abajo, monitorización uterina y fetal de manera continua, y lo dijo la doctora en el video anterior. Una vez que se administra oxitocina, el monitoreo debe ser continuo, porque las contracciones van a ir aumentando, y no solamente en su frecuencia, sino en su intensidad, y puede que el bebé sufra alguna complicación por eso, y la madre también. Entonces, por eso el tema de la monitorización. Y por otra de las cosas que
también se utiliza es, fíjense, la miotomía, que si no rompió bolsa, se hace de manera artificial. Eso obviamente lo hace el médico, ¿sí? Bueno, acá está la presentación de la oxitocina. Y en esto hay que apuntar mucho, ¿eh? Profe, ¿Qué pasó? me parece que hay una persona que... Laura. ¿Estábamos acá? Bien, a ver. A ver qué me dice. Ver la sala de espera. Espérenme un segundito. Cada vez estamos más cancheros, qué increíble. Ni yo me puedo... Me asombro de mí misma. Creo que nada más. Bueno, acá está el tema de la oxitocina, de acuerdo a las normas y procedimientos en cuanto a la administración de medicación, cuando uno tiene una ampolla o un frasco para diluir o lo que fuese, siempre hay que saber la dilución, ¿sí? Es decir, en este caso sería la concentración, ¿sí? De cómo viene la ampolla. Otra de las cosas que es importante, súper importante para enfermería, es ver la fecha de caducidad. Cuando yo agarro una ampolla, ver que no esté vencida, si no, no hace efecto, ¿sí? O puede traer otras complicaciones. Pero fíjense en que las ampollas de oxitocina tienen 10 unidades en 1 mililitro. He tenido la posibilidad de estar chusmeteando cuando todavía no me había recibido y trabajaba en el servicio de lactario, era muy joven, 23 años tenía. Tenía la posibilidad, como me gustaba mucho, me metía en todos lados y de mientras iba estudiando, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez de estar en sala de parto y las ampollas venir 1 unidad en 1 mililitro. Entonces, ahí cambia. Entonces, súper importante poder agarrar la ampolla, verla y ver su concentración. Para este caso les puse el ejemplo que en la gran mayoría sucede, que son 10 unidades en 1 mililitro. Y el dibujo para que se vayan familiarizando con lo que es la ampolla. Bueno, permítanme que admito ahí. Me quedó no sé qué pulse, no sé qué. Espérame un segundito. Bueno, ¿cómo tiene que ser al momento de la inducción del parto de manera continua? Va a ser un tipo, como si fuese un plan de hidratación parenteral, ¿sí? Donde va a tener adentro las ampollas de oxitocina. Importante el tema de la dilución. Lo otro era la concentración de lo que le hablé. La dilución va a depender en el momento que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, inducción al parto, ¿sí? Cuando ya la médica dice, mira, vamos a tener que administrarle oxitocina, así que vas a preparar un Baxter de filtro, ¿sí? Donde adentro tenga 10 unidades de oxitocina, ¿sí? Inducción al parto. A ver, hay otras circunstancias donde hay que administrar oxitocina y es, por ejemplo, cuando hay un sangrado después del parto. Acá la dilución va a cambiar. Fíjense, de 10 a 40 unidades internacionales en 1 litro de solución compatible. Casi siempre dextrosa en solución fisiológica son compatibles. Y acá, como decía la doctora, esto de por ahí incompatibilidad a la vida, cuando el feto no es viable, o en su defecto hubo un aborto y ese aborto es incompleto, el feto está muerto, o hubo una pérdida parcial del feto,
pero han quedado restos ovulares, ¿sí? O restos del bebé, porque no se sabe cómo esa mamá se practicó el aborto. Entonces, ante un riesgo potencial de infección, ¿sí? A través de la contracción, se supone que se debería eliminar eso que quedó adentro de un aborto incompleto. Entonces, la dilución para este caso son 10 unidades internacionales en menos cantidad, en medio litro de solución formalina. Otra de las cosas que son importantes, fíjense en la estabilidad de la medicación. Dura 6 horas, es decir, su fase activa a temperatura ambiente va a durar 6 horas. Si yo lo tengo más de 6 horas, ya no sirve. Esto no sé cómo sacarlo. Please, no sé qué. Bueno, espérenme un cachito. Estoy yendo para el otro lado. Y acá está. Bien, algunas situaciones recomendadas, creo que también la médica estuvo diciendo. Fíjense, acá lo que dice arriba es gestación cronológicamente prolongada. Es un embarazo prolongado, es decir, que hasta las 40 semanas no pasó nada, ¿sí? Y nos superamos esa fecha que el médico supone que sería de gestación y nos prolongamos. Bueno, ahí el médico determinará si va a inducir o no parto. Pero se supone que es uno de los criterios como para administrar, por ejemplo, prostaglandina, en casos según necesidad de las instituciones, como fase inicial, y si no, meramente lo que es de inducción, que es la administración de oxitocina. Lo otro sería la insuficiencia placentaria, también, que sería como un problema interno, rotura de membrana, rotura prematura de membrana, que se estuvo hablando, y la preeclampsia, que también lo nombraron. Ahora, ojo al dióxido. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Acá también la enfermería tiene que tener conocimiento, que no solo en, por ejemplo, agarrar la ampolla y fijarse que no esté vencida, ver la concentración, ver la dilución y prepararla tal cual el médico lo indica, ¿no? Si no, hay otras cosas que tiene que tener conocimiento, porque puede ser algo que suceda. Entonces, ojo, mucho respeto en la administración de la oxitocina. Fíjense en abajo los efectos que puede acarrear, ¿sí? Incremento de la necesidad de analgesia. Estamos hablando de que las contracciones van a ir aumentando. Entonces puede ser que esa mamá exacerbe el dolor, entonces necesite de algún analgésico apartado. Por otra parte, ¿sí? Fíjense, aumento, dice taquisistolia, es decir, aumento, va a tener taquicardia, ¿sí? Va a haber hipertonía uterina. ¿Me siguen ahí la compañera sí escucha? Sí o sí, se escucha. Hipertonía uterina tiene que ver con una tensión, como con una presión que la mamá va a sentir, ¿sí? Por debajo de su abdomen. Puede haber, fíjense, por algún descuido, enfermería, por algún motivo. Bueno, ahora hoy día se utilizan las bombas de infusión, ¿sí? Pero no todas las instituciones cuentan con eso, por ahí cuentan y no alcanzan, ¿sí? Pero si esa medicación está diluida en un Baxter de suero, pasa a chorro, puede el útero estallar. Y esa mamá y ese bebé se nos mueren. Entonces, ojo con la administración de esa medicación. Otra de las complicaciones que puede traer es el sufrimiento fetal.
¿sí? Van a aumentar las contracciones en frecuencia, en intensidad, y puede que ese bebé no se la banque y se nos deprima. Y automáticamente, si sucede eso, seguramente va a terminar en una cesárea, porque se nos está muriendo, está sufriendo ese feto. Y otra de las complicaciones, que puede haber un riesgo de hemorragia postparto. ¿Sí? Bueno, esto que habíamos cortado en el video, que eran las situaciones contraindicadas, es decir, donde no se puede administrar oxitocina. Cuando hay una placenta previa, está primero la placenta y después el bebé, no le va a dar lugar a salir al feto por el canal de parto. Si hay algo que está obstruyendo y es la placenta de manera parcial o total, no va a permitir salir a ese bebé. Entonces, no está indicado inducir un parto por la vía, por el canal de parto, cuando no puede salir. ¿Sí? La otra es la desproporción, fíjense ahí, pélvico-cefálica. Quiere decir que una mamá de contextura chica, ¿sí? Con un bebé quizá muy grande. En esos casos puede que le indiquen directamente una cesárea, porque a sabiendas que por vía de parto vaginal va a haber complicaciones, como por ejemplo un desgarro, que se quede el feto en el canal de parto y se deprima también, que nos termine muriendo, ¿entiende? Entonces la contextura de la madre, ¿sí? Es totalmente opuesta a terrible, por ejemplo, bebé grande. Otra de las cosas, qué sé yo, que venga con alguna patología y que tenga hidrocefalia. Que tenga hidrocefalia, la cabeza muy grande, tampoco lo permita. Cirugía anterior uterina, es decir, a ver, dicen cesárea. Cesárea anterior, casi siempre cuando esta mamá ya deja de ser primigenia, ya ha tenido embarazos anteriores y los ha tenido por cesárea, seguramente no se va a inducir el parto, va a terminar en una nueva cesárea. Después tiene que ver con las posiciones del bebé, fíjense, si está de nalga, si está atravesado, ¿sí? Si hay un prolapso, fíjense, de cordón umbilical, ¿sí? Es decir, el cordón umbilical alrededor del cuello, ese bebé no va a nacer, ¿sí? Por parto vaginal, seguramente le van a hacer una cesárea, si no se va a estar ahorcando, automáticamente se va a estar ahorcando. Vamos a la otra. ¿Puedo? Vamos acá. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería en la administración de oxitocina? Es súper importante. A mí me gustaría que prendan los micrófonos y lo podamos compartir. A ver, yo escucho. Prendan el micrófono y lo podamos compartir. Pero yo voy a ir saliendo de esta y me pongo acá. Y hay una aplicación que es como la manito, o el que quiere hacer me va a llamar. ¿Quién está? Alguien está preguntando algo, chicos. Ya, yo ya la silencié, estoy re canchera. Ya la silencié porque el micrófono así, entonces a Brenda era, Brenda, no sé. Bueno, en conjunto, ¿cuáles son los cuidados en la administración de esta medicación que es súper importante porque si se administra mal trae muchas complicaciones, hasta inclusive la muerte del feto o la muerte de la madre? Que no esté vencida la medicación. Bueno, fijarnos que no esté vencida la medicación. Bien. No pasarlo a chorro. Dosis correcta. Dosis correcta. ¿A qué te referís con dosis correcta? Y que la dosis sea la que está prescrita por el médico, ¿no?
Bien, en este caso sería la concentración, porque Claro. tenemos el Baxter y tenemos la ampolla, entonces eso hay que unirlo y ver entonces la prescripción, es decir, que esté preparada. Sería la dilución correcta. Exactamente, la dilución correcta, según indicación médica. Que esté rotulado, porque dura 6 horas, tiene actividad de 6 horas. Bien. Después de esas 6 horas no funciona, no cumple su efecto. Exactamente. Una de las cosas es que también el suero esté rotulado, es súper importante, porque si sucede que uno justo cambia de guardia e ingresa un compañero, lo primero que va a hacer es va a agarrar el Baxter y va a corroborar, a ver en cuánto está diluida la cosa, a qué goteo tiene que pasar, a qué hora se preparó. Uno tiene que saber qué hay ahí adentro. Está bárbaro. Baxter esté rotulado. ¿Qué otra cosa? Monitoreo constante. Bien. Que esa mamá tenga un monitoreo continuo. ¿Qué otra cosa? Valorar que el fármaco está que borrar la entrada uterina o hacer dilatación, valorar si está haciendo su efecto. Bueno, el valorar eso lo va a valorar el médico. Ahí yo... ¿No lo hace la enfermera? No, en ese plan... ¿No la va controlando? Lo único que tiene que evaluar la enfermera es, por ejemplo, si dice que puede que incremente el dolor, que sienta dolor, que necesite analgesia, uno va a valorar el dolor entonces. Te vas a ir preguntando a la mamá cómo se siente, hasta inclusive, digo, el enfermero que está canchero con solo mirarla y en la fascia, en la cara, va a reflejar el dolor. Y uno nota, hace una escala de dolor y va evaluando, va valorando que esa cara está teniendo mayor acentuación. Entonces nos da indicio a nosotros que esa mamá está sufriendo más allá de que lo verbalice. Entonces, hacer una valoración del dolor. Quedémonos ahí. Una valoración del dolor. Todo lo que tenga que ver con tacto, con estudio y demás, lo va a hacer el médico. Y una valoración del cuello uterino, nosotros no nos podemos meter a valorar el cuello uterino. Eso lo va a hacer el médico a través de un tacto. Y eso nosotros no. Sí, valorar el dolor. Ahí nos quedamos y ahí me gusta. ¿Sí? Hasta inclusive puedo decir que uno de los cuidados es la administración. Pero me quiero centrar en la oxitocina. ¿Qué otra cosa? Dentro de lo que es el circuito. ¿A través de dónde se va a administrar? Puede ser que alguna mamá pueda... Intravenosa, tiene es intravenosa por lo menos. Una infiltración, que esté bien fija la vía. Que esté viable la vía. Perfecto. Que haya permeabilidad. Quedémonos ahí. Va a ser intravenosa. Perfecto, me quedo con eso. Entonces, tengo que disponer de un acceso venoso, que bien dijo la doctora. Si no lo tengo, hay que colocarlo. En caso de que lo tenga colocado, supóngase que yo voy a tomar la guardia, ¿sí? Yo tengo que corroborar. ¿Corroborar el Baxter? Sí, bárbaro. Pero también tengo que corroborar el acceso venoso periférico. El tema de la viabilidad no se dice viabilidad, sino uno tiene que corroborar, ¿sí?, que ese acceso venoso periférico, primero, esté bien fijado, porque por alguna maniobra la mamá se lo puede desplazar o se lo puede retirar sin querer, y ahí tenemos que volver a foja cero, y la idea es que la medicación esté de manera continua. Entonces, ver fijación del acceso venoso periférico, ver que no haya ningún tipo de acodación del circuito, porque por ahí la mamá se apoyó y la medicación no está pasando, o por ahí lo tenía acá en el pliegue y la mamá está doblando y no pasa, y no está haciendo el efecto que debe de tener, ¿sí? Cuando tengo un acceso venoso también uno tiene que como pesquisar, tiene que, no es pesquisar, sino tiene que corroborar, ¿sí?, que tenga retorno y que esté permeable. Que venga sangre, eso nos da a nosotros indicio de que está en vena,
¿sí? Y que infunda. Esas dos cosas hay que hacer también. Ver que tenga retorno sanguíneo, tener por ahí una jeringuita chiquitita de 5 de solución fisiológica y ver también que infunda bien. Eso nos va a dar indicio a nosotros de, por ejemplo, que no hay extravasación, ¿sí? Porque por ahí puede decir que le duele y se extravasa la medicación y no está haciendo el efecto que corresponde. Y una de las cosas que para nosotros es fundamental en caso de no contar con una bomba de infusión continua, ¿sí? Es al goteo hacerle un rulito. Es súper importante agarrar cinta adhesiva y hacer, no sé si tengo, agarro la Perfus, no sé si conocen el macro goteo, ¿sí? Le hago un rulito, miren, y acá le pongo cinta. Este es el macro goteo, bueno, este es mi barbijo en realidad. Supónganse que esto es el suero. Acá viene el goteo y acá, más allá de la ruedita o la chapita que tenga, hay que hacerle un rulito. Por ahí con la rueda no pasa nada, pero si en el hospital, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires tenemos una chapa, la madre puede hacer un golpe contundente y esa chapa abrirse. ¿Y qué pasaría si esa chapa se abre? Pasa chorro. Pasa chorro. Complicaciones. Exactamente, pasa chorro. Y volvemos para atrás. Las miles de complicaciones pueden hacerse un montón, pero lo más peor, que no se dice lo más peor, pero lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar, muerte. La muerte, sí, la muerte. La muerte, y estamos en el horno. Así que fíjense en todo eso, los cuidados de enfermería que uno tiene que tener respecto a la administración de medicación. Todo ese listadito que hicieron, 8 o 10 cosas, sí. En el caso de que ocurra eso, en el caso de que la madre tire o sea, abra la llave de paso para hacer la madre no va a abrir la llave de paso. No, pero que ocurra un accidente, como se dijo, que tire el brazo y que pase al chorro. ¿Hay algún antídoto en el caso de que ocurra? ¿Lo frena? ¿Tiene alguna consecuencia? Se para automáticamente. Ve. Se para. Pero bueno, no hay que llegar a eso. Hay que prever. Obvio. Entonces, ahí está enfermería. Ahí está enfermería para eso, para cuidar todo lo que tiene que ver con la administración, todo lo que tiene que ver con la preparación de la medicación y todo lo que tiene que ver con el circuito. Esas serían las 3 grandes cosas y después de ahí se abre un abanico de cosas. ¿Se entiende? Entonces, preparación de la medicación, administración y el circuito, ¿no? Desde lo que es el acceso venoso periférico hasta el váter. Todos los cuidados que debemos de tener. ¿Se entiende? Preparación, administración y el circuito. Control del circuito. Sí. Claro, pero el circuito, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que dijimos recién. Hacerle el rulito, ver que el goteo sea el prescripto, ver la fijación del acceso venoso periférico, ver el retorno, es decir, que salga sangre, ver que infunda bien, eso tiene que ver con la permeabilidad del acceso venoso, eso nos permite quedarnos tranquilos que está en vena, que no está extravasado, que el líquido no se va a ir para otro compartimento, realmente después se visualiza porque se infla, ¿no? Se forma como un edema líquido, en realidad que no está yendo por venas, se va a otro compartimento y no va a ser el efecto que nosotros necesitamos, que el médico necesita, en realidad que es la mamá y el médico necesita. Todos esos son los cuidados de enfermería. Espérenme en un cachito, comparto pantalla. Estábamos acá. Estoy haciendo esto. Bueno, esos son los cuidados de enfermería. Y acá tenemos
justo que yo les puse, fíjense, el tema de la fijación tiene que estar bien pegado con tela adhesiva, con lo que tenga la institución sanitaria. Si tiene un apósito transparente, como ser el Tegader, bien. Si tiene cinta adhesiva traumática, blanca, como lo tienen los hospitales, bien. Si tiene cinta de papel, como lo tienen los hospitales, bien. Pero tiene que estar fijado. Fijado. Otra de las cosas es esto. Por ahí nosotros venimos, qué sé yo, por algún motivo a la mamá se le ocurrió hacer pis, ¿sí? Y mi compañera que deja la guardia me cierra la llave de paso, ¿sí? Cuando yo entro a tomar la guardia, veo a mi compañera que está trayendo a esa mamá a acondicionarla en la unidad y recostarla nuevamente, ¿no? Para dejarla bien, me pasa la guardia. Ahora, cuando yo veo todo el circuito, detecto o no que esto estaba cerrado. ¿Qué pasa si está cerrado? Si yo no vengo como enfermera y requiso todo eso, la medicación no va a pasar. Fíjense, nosotros en los cuidados tiene llave de 3 días acá y uno tiene que ver que esté abierta. ¿Hasta qué punto nosotros hilamos finito? Entonces, esto sería dentro del circuito una de las cosas también que uno tiene que ver, que la llave de paso esté abierta. Digo, les doy a modo de ejemplo una situación. El tema de la fijación, ya les dije, el tema del retorno venoso, el tema de la permeabilidad, que si lo tiene en un pliegue, que por favor le solicite a su madre que extienda el brazo, hacer el rulito, el Baxter acá tiene que tener un rótulo, todo eso son cuidados de enfermería. Bien, nos quedamos con episiotomía. Ya salimos de lo que es la oxitocina. Y vamos a lo que es episiotomía y cesárea. ¿Bien? Bueno, esto es cortito. Respecto a la episiotomía, es un corte, como lo ven ahí, hay una tijera, es un procedimiento quirúrgico, obviamente, ¿sí? Que se realiza durante la segunda etapa del trabajo de parto. Anótense en eso porque después vamos a ver las etapas de trabajo, de parto. Prácticamente es cuando ya está el bebé naciendo, ¿sí? Fíjense el corte que abarca la parte inferior de la abertura vaginal, estamos hablando inferior acá, ¿sí? Hasta el perineo. Perineo es esta parte. Entonces, se va a hacer un corte oblicuo y, más que nada, el objetivo de esto es ampliar la abertura. ¿Quién no ha tenido, para las que somos mamás, una episiotomía? Pero más allá del concepto y de la forma, cómo se lleva a cabo, a mí lo que me interesa son los cuidados después. Eso para mí es lo más importante. Bueno, fíjense, acá indica qué es lo que uno debe observar y tener muchísimo cuidado. Es decir, en cuanto a qué cosas uno tiene que vigilar. Como toda herida quirúrgica, a ver, no cambia, pónganse en la cabeza que es una incisión quirúrgica, que va a tener sutura, ¿sí? Entonces, como tal, cualquier persona que se haya llevado a cabo una operación, digámoslo así de manera sencilla, los cuidados son prácticamente los mismos. Hay algunos que tienen que ver con la zona en que se lleva. Otra vez me estoy quedando sin tiempo. 10 minutos le quedan. Sí, bueno, otro de los cuidados tiene que ver con la zona que se lleva a cabo, porque es una zona muy húmeda. Entonces, vigilar la temperatura corporal, ¿sí? Si pasa algo, esa zona, esa temperatura va a estar elevada. Ver eritema. Eritema tiene que ver con la coloración de la zona.
lo que hay que ver también, por eso tenemos que ir valorando el edema, eso tiene que ver con la inflamación, ver el tipo de secreción, ¿sí? Ver el olor, eso lo vamos a ir viendo a través de los paños, de los apósitos, porque episiotomía de los apósitos de la mamá. Muchas veces el enfermero tranquilamente puede agarrar el apósito, como lo hacen los antiguos médicos, oler. Durante la estadía de la mamá en el hospital, uno puede oler. Si hay algún tipo de alteración del olor, ¿sí? Y no se siente ese olor a lavandina que frecuentemente suele tener el sangrado, tiene más olor tipo como putrefacto, ojo, puede haber algún tipo de complicación en esta episiotomía. Otro tiene que ver con el sangrado, ¿sí? Puede que esté sangrando esa herida quirúrgica, como cualquiera, chicos. O haber también, más allá del dolor, también puede sufrir un dolor exacerbado en la zona, es cambios en la pigmentación, por ejemplo, que tenga un hematoma. Lo que está abajo tiene que ver con acciones de enfermería, lo que uno le va a enseñar a la mamá para cuidar esta herida. ¿Sí? Tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la elección del jabón, que en este caso tiene que ser neutro, con el tema de la vestimenta. Acuérdense que para el embarazo eran preferentemente claras, tienen que ser de algodón, la higiene local tiene que ser diaria, tiene que tratar de mantenerse la zona seca. Muchas de las mamás utilizan para que esas suturas cicatricen con mayor facilidad, es la utilización de secadores de pelo, ¿sí? Para mantener la zona seca, porque la humedad, ¿qué hace? No deja evolucionar favorablemente la cicatrización, ¿sí? Bueno, obviamente la alimentación, la hidratación, eso tiene que ver con ayudar a una mejor cicatrización, y la presión en la zona con usar cosas holgadas, no, y perdón, pero clavarte la tanga y que presiones sobre la zona, porque eso no ayuda en lo más mínimo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que se consideran potenciales para esta episiotomía? ¿Qué consideran? ¿Cuáles serían los riesgos principales? Una infección. Bien, infección. Bien, es una de las principales riesgos potenciales. ¿Cuál es otro? Nombre. ¿Puede ser que se abra la herida? Que se abra la herida, bien, puede haber un desgarro, muy bien. Un desgarro que viene aparejado con la infección, por ejemplo, ¿sí? La mala cicatrización, ¿sí? Puede que Sangrado abundante. algún punto se abra. ¿Qué más? Sangrado abundante. El incremento del sangrado es otro de los riesgos potenciales. ¿Qué más? Que también estuvimos hablando. ¿Qué más? El dolor. Riesgos potenciales. Hay madres que, sí, bueno, puede que sufran un dolor que según la valoración lo pueda transitar, una molestia, pero muchas veces un riesgo potencial es un dolor exacerbado, ¿sí? Y dispaneumia. Puede ser un signo de una infección, ¿no? También. No, por el dolor, digo. ¿Cómo? ¿Qué? El dolor puede ser signo de una infección. Sí, obvio, pero para separarlos, un riesgo potencial, acá, fíjense, dispareunia, no es un dolor común y corriente, sino es un dolor muy, muy exacerbado. Entonces, para cerrar, riesgos potenciales, por sobre todo infección. Otro es ese dolor agravado, ¿sí?
Y hasta inclusive se puede extender durante 6 meses, ¿sí? Lo que implica también hasta inclusive cuando uno mantiene relaciones sexuales sentir dolor en vez de placer, dolor. Entonces estamos hablando de un dolor completamente diferente que uno puede decir que la verdad siento una molestia y con un analgésico simple, común, con una dosis baja, listo, desaparece. Otra es el riesgo de sangrado, bien como lo dijeron, un riesgo potencial, y el tema del desgarro. Esos son los riesgos potenciales. Una de las cosas que hay que avisar es en el caso de esas mamás que tienen alergia al látex. Esa mamá tiene que avisar. Y no es que por obligación debe de avisar, sino quizá nosotros como enfermeros a través de un interrogatorio, por ahí en el control prenatal, cuando preguntan alergia, levanta la mano y dice soy alérgica al látex. Y al momento quizás de llevarle a cabo una episiotomía, el médico no se va a poner un guante con látex, porque va a estar sabiendo que esa mamá es alérgica. O nosotros quizás no manipulemos con guantes de látex, porque también en la zona puede haber un riesgo potencial de una reacción alérgica, ¿sí? Y más cuando una herida recién hecha está abierta. Bien, bueno, hasta ahí estamos perfectos. ¿Queda alguna duda? No, está bien. ¿Está todo bien? Bueno, Sí, profe. Bien, en este caso, digo, la herida quirúrgica ya no está a nivel vaginal, sino está en la panza, en el abdomen, ¿sí? Que los cuidados, es decir, la valoración enfermera es igual. ¿Qué cosas hay que visualizar? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Ver que no haya eritema, ver que no haya edema, ver que no haya muchísimo dolor, ver que no haya secreciones y nos vamos anotando. ¿Me ven todavía? Sí, estamos bien. Porque ahí no sé qué me... No, usted no la vemos, vemos el video. Bueno, no, por lo menos que vean el video. Ahora sí. Bueno, estamos con la cesárea. ¿Qué les iba a decir? Bueno, la valoración es la misma. No sé por qué me hace como que se cierra, se prende. Bueno, la valoración es la misma, pero a nivel abdominal. Bueno, acá estamos viendo las fotos de la cesárea. Fíjense en cómo se van llevando a cabo por pliegues y cómo se saca el feto. Bien, estamos hasta ahí. Y esto es importante, los tipos de cesárea. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, incisión horizontal, fíjense, va a estar por encima de la sínfisis del pubis, ¿sí? El monte de Venus, la parte donde hay vello, ¿sí? Va a estar llevada a cabo por encima, ¿sí? Estos son dos conceptos también, como se las puede nombrar, del segmento inferior o Pfannenstiel. La otra, hay dos formas, ¿sí? Que es la clásica, ¿sí? Digo, siempre hacemos referencia. Si vamos a un hospital, quizás nos hagan esta. Si vamos a un sanatorio, digo, por estética, le hagan esta. Saber que la única diferencia entre una u otra, cuando hay una urgencia, se practica esto, la vertical. De cultura y trabajo con Consoni. Por acá, por Zoom. Uy, ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos a correr un poquito esto para acá. Estaba en que la horizontal se usaba para emergencia. Claro, esta no, la horizontal. La diferencia está La vertical. No, la horizontal no. La vertical.
fíjense que es muy estética. Ante una urgencia, es cuestión de lógica, ante una urgencia no van los médicos a decir, a ver señora, por estética. La idea es, ¿está poniendo en riesgo la vida de la madre, la vida del feto? Hay que hacer un tajo a destajo, y salvar esas dos vidas. Entonces el médico no te va a preguntar, ¿cuál quiere? ¿Esta que es estética o la otra? No, va a practicarte la vertical. ¿Entiende? Entonces, esta se considera que se lleva a cabo para las urgencias. Fuera de eso, también, digo, antes se hacía la diferencia entre el público y el privado. Esta es del público y esta es del privado. Ahora se está practicando más en el hospital público esta también. Pero lo principal que saquen de acá es, primero, los tipos de cesáreas que hay, que puede ser horizontal, por encima de la sínfisis del pubis, o vertical, que es la clásica, como bien lo dicen, y cómo se sitúa, que va desde el ombligo a la sínfisis del pubis. ¿Estamos? Eso por un lado, los tipos. Y por otro lado, saber que la vertical, ¿sí?, es para las urgencias, principalmente para las urgencias. No se va a dar este caso. No es. Acá hay, a ver, porque yo tengo de cesárea. Bien, ¿cómo queda? Fíjense, nada que ver una con la otra. Esta muchas veces no es estética, ¿sí? Pero bueno, salva vidas, es lo principal. Vamos acá, para adelante. Bueno, esto era lo que le había mostrado, me parece que me había adelantado en algún momento, cómo se llevan a cabo, cómo se van cortando los pliegues de la piel, cómo se saca el feto, ¿sí? La foto más o menos de una sala de quirófano, donde se lleva, bueno, acá la única diferencia es que participa el padre también. Pero más o menos como para que tengan una idea de una sala de quirófano, qué es lo que requiere. Bueno, ¿en qué casos creerían ustedes que está indicada una cesárea? Cuando corre riesgo la vida del bebé o de la mamá. ¿En qué caso? Está bien, corre riesgo, obvio. Cuando el bebé viene sentado, o sea, la posición no es la correcta. La posición, bien, la posición no es la correcta. Cuando el bebé es demasiado grande. Cuando hay sufrimiento fetal. Yo voy anotando acá, para que hagamos una lista. Si tiene el cordón umbilical. A ver, espérenme un cachito. Sufrimiento fetal, lo dijo Eduardo, está excelente, muy bien. Y lo voy anotando. Otra de las cosas que el factor de riesgo también, RH negativo, factores de sangre. Incompatibilidad de RH. Bien, vamos Preeclampsia. Cuando hay preeclampsia o eclampsia. Bueno, a ver, déjenme que yo las escucho y voy nombrando. Bien. Si hay líquido amniótico escaso. Diabetes también. La diabetes. Cuando hay diabetes. Diabetes, pero no en todos los casos, Diabetes no en todos los Cuando hay líquido amniótico escaso. Rotura de bolsa. casos. Sí. Ruptura de membrana. Ruptura prematura de membrana. Bien. ¿Qué más? Placenta previa. Del bebé macrosómico. Dijeron bebé grande también. El bebé grande, cuando la mamá, usted había dicho, la mamá es muy chiquita y el bebé es demasiado grande o pesa mucho. Bien, entonces hay una desproporción que lo habíamos nombrado anteriormente, una desproporción céfalo-pélvica, céfalo por la cabeza del bebé, pélvica por la pelvis de la madre, ¿sí?
porque esa cabeza no puede pasar por el canal de parto por la pelvis porque la mamá es muy chiquita, de contextura muy chiquita. ¿Sí? Pélvico-cefálica, ¿es, profe? Sí. Cefalo-pélvico. Pélvico-cefálica. ¿Qué proporción? Cefalopélvica. No, cefalopélvica. Bien, estamos hasta ahí. Y la restricción del crecimiento uterino también. ¿Cómo? La restricción del crecimiento uterino. También que nombraron restricción de crecimiento uterino. Bien. Profe, placenta previa. Esa, la placenta previa. Perfecto, placenta previa. Cuando la madre ya no está con fuerza. Las previas tienen que ver cuando es cesárea anterior. Cesárea anterior. Ojo al piojo, porque ahora como todas las cosas están cambiando. Antes era requisito indispensable. Vos tuviste una cesárea anterior, vas a cesárea. Ahora, dependiendo del contexto, quizás el médico pueda llegar a intentar de inducirte el parto para que vos tengas de manera natural, estamos bien hablando de vía vaginal, si el contexto lo amerita, si el profesional cree que todo va a estar bien. Si no, automáticamente vas a cesárea por cesárea anterior. Así que un requisito es cesárea anterior. Vos ya tuviste un parto por cesárea, vas a tenerlo por cesárea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si yo tengo un embarazo de trillizos? Cesárea. Si yo tengo gemelos, También cesárea. mellizos, cuatrillizos, Sí, obvio. mellizos que hubo, cesárea. Entonces, Mellizos pueden nacer por parto natural los mellizos. mellizos, bueno, pero digo, una opción sería la cesárea. Digo, hay que ver el contexto. Profe, ¿y cuando tiene el cordón umbilical alrededor del cuello? Perfecto. El prolapso que habíamos hablado de cordón umbilical. Bien. También, profesora, por óbito fetal. Bueno, óbito fetal. El óbito también, acuérdense de que se puede inducir. Puede. Cuando hay compromiso vital de la madre. Que nazca, que salga, ¿sí? Por vía vaginal. Todo en su contexto, pero hay cosas que no escapan, que uno no tiene que evaluar el contexto, a ver qué hago, qué no hago, si sirve, si no sirve, no. Son inminentes, ¿sí? Como por ejemplo, la placenta previa que dijeron ustedes. Bueno, a ver, yo le quiero añadir algo más. Hidrocefalia, profe, cuando tiene hidrocefalia. Bueno, hidrocefalia, ahí hay una patología, porque el niño con hidrocefalia no es algo natural, una patología fetal, ¿sí? Claro. Más allá de esta desproporción cefalopélvica, ¿sí? Es obvio. Después, bueno, las presentaciones anormales del feto. Cuando, fíjense en cuando la fase de inducción sea fallida. Nosotros vimos inducción del parto. Le ponen la prostaglandina, bien. Le ponen la oxitocina y no pasa nada. No pueden esperar 2, 3, 4 días que haga efecto la oxitocina. No, porque hay sufrimiento fetal. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede esperar? Yo creo que más de un día no. Aparte, imagínense en horas. Yo creo que, imagínense que la oxitocina se tiene que ir aumentando de manera gradual. Va a llegar un punto que el goteo va a ser rápido, que la contracción va a ser muy fuerte y van a ser muy, muy, muy seguidas. Imagínense qué hace esto. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Chicos, va a entrar en paro. La madre va a entrar en paro, va a haber un estallido del útero. Entonces, todo tiene un fin.
diciendo, bueno, a ver, a chorro no te la voy a pasar la medicación. Entonces, viendo que en horas no hace efecto, seguramente va a ir a cesárea. ¿Qué más? Bueno, macrosomía. ¿Nos puede pasar su lista, profe? Lo que le puedan añadir. Sufrimiento. Muerte, lesión o malformación del feto. Bueno, infección intrauterina. Ojo al piojo. Si hay algún tipo de herpes genital o HIV, Salud. no es conveniente el parto de manera vaginal. Cesárea. Herpes, dijo, profe, herpes o HIV, ¿no? Herpes genital o HIV. ¿Y el HPV? HPV, ahora que se habla del HPV. Insuficiencia placentaria también, quiere decir que esa placenta no es suficiente para el bebé, es decir, no está aportando lo que tiene que aportar a ese bebé. Por ende, también va a traer quizás un crecimiento, un retardo en el crecimiento del feto. ¿La rotura de la membrana? Rotura de membrana, bueno, la rotura de membrana también, porque digo... Es prematura. Sí, y hay muchísimos peligros de infección. Que para eso también, cuando hay rotura prematura de membrana, acuérdense, y esto lo tengan grabado, que lo primero que se hace es colocarle una pócita estéril a la madre, como barrera de bioseguridad. Porque si no, cualquier microbio, igual hay un riesgo potencial, machazo, de que entren microbios por bacterias, lo que sea, por la vagina. Apósito estéril, para cuidarlo como primera medida de bioseguridad. Bueno, presentaciones anormales del feto, ya lo dijimos, eclampsia, sufrimiento materno aparente, no solo del feto, ¿sí? Puede que sufra algo con la mamá. Supónganse, a ver, a modo de ejemplo, una mamá que no tuvo los controles prenatales necesarios, y también yo digo en el medio del campo porque por ahí no tiene acceso a la salud, se nos presenta y hace un infarto. La paciente se nos para. ¿Vamos a insistir con querer inducirle el parto? No. Ahí hay dos cosas que hacer, dos vidas que salvar. Cesárea. Un accidente, por ejemplo. Un accidente. Si hay un accidente en la vía pública, un choque, sin ir más lejos, esa mamá tuvo un golpe muy fuerte y hay un hematoma, por ejemplo, en el abdomen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ese niño está vital y las condiciones están dadas, se hace la cesárea. Y no corre en peligro ese feto, se hace la cesárea. Es preferible tenerlo en un aneo que termine de madurar, ¿sí? Obviamente que sea viable, estamos hablando, ¿no? Que sea viable. Antes de tenerlo con altísima peligrosidad dentro del feto con un hematoma, que el hematoma va a presionar, que el hematoma va a traer un montón de complicaciones. Bueno, y algo así quedaría. Muy bien, ¿eh? Bueno, esto de la anestesia no lo voy a adelantar, no lo voy a dar. Sí me interesa a mí que para la clase que viene hagan una lista de cuidados preoperatorios, estamos hablando de una cesárea, y cuidados postoperatorios. Tranquilo.
todos háganse en una listita. Acuérdense que es, una cirugía. Entonces, pónganse a pensar qué cosas uno como enfermero debe valorar, debe, a ver cómo le puedo decir, no identificar, sino verificar. Verificar. Esa es la palabra. Como enfermero tiene que verificar. Por ejemplo, a modo de, si es preoperatorio, y le tiro un tips, ¿sí? Verificar que esa madre tenga la antitetánica. ¿Sí? En cuanto a cuidado posoperatorio, tírenme en uno. Consentimiento informado. Estamos hablando posoperatorio. Los cuidados de la Control de temperatura. Bueno, control de signos vitales, que ahí guitarrean a los machazos, porque a todo el mundo hay que hacerle control de signos vitales. Control de signos vitales. Temperatura. Controlar sangrados y loquios. Todo esto que me están diciendo lo van a armar en una lista y lo vamos a compartir la clase que viene. Acá quedaría esta parte, pero quiero compartirle algo chiquitito que son cambios anátomo-fisiológicos y digestivos. Para el que hizo los cuadros, que creo que la gran mayoría me mandó los mails, no sé qué pasa. A ver. Voy a compartir pantalla acá. Es chiquito, pero sí lo que vamos a ir haciendo, espérenme un segundito, es ir formateándolo para después cuando quede terminado yo se lo pueda enviar a ustedes. Entonces con esto y con lo que charlemos en clase terminamos de cerrar un montón de ideas, por lo menos para unificar criterios. Bueno, cambios anátomo-fisiológicos en el embarazo. Por ahora vamos a tomar por sistemas, vamos a ir viendo uno por clase, ¿sí? Y también con esto van a poder comparar, ¿realmente puse eso? ¿O puse menos? ¿O puse más? ¿O quizás esto con lo otro no encajaba? También es un poco de autoevaluación de lo que han hecho ustedes. Digo, en todos los sistemas y en todos los órganos se entremezcla lo hormonal. Entonces, no se vayan por las ramas, es decir, si bien ya lo hicieron, no se vayan por las ramas cuando haya que estudiarlo, sino acotémonos a esto y por ahí añadir algo más, pero no mucho más. En síntesis es lo que yo quiero que sepan, no más que esto. Hay algunos que lo han hecho cortos, hay otros que se han ampliado un poco más. Sistema digestivo. A mí me gusta poner muchas imágenes, como ven, ¿sí? Porque creo que uno puede identificar y se le puede quedar, capturar un poco más de conocimiento a través de la imagen, ¿sí? Espérenme que voy a buscar una hojita acá. Bueno, parte de lo que es el sistema digestivo tiene que ver con arrancando más allá de la parte nasal, ¿sí? Es la cavidad oral. En la cavidad nasal van a haber modificaciones que después lo vamos a tomar en la parte respiratoria, y aboquémonos acá a la cavidad oral. ¿Qué cosas se van a modificar durante el embarazo? ¿Qué ven ahí? El gusto. aparición de caries, Hay descalcificación, ¿no? la producción de saliva. Mayor producción de saliva. ¿Qué más? Caries, náuseas, ¿A dónde se ven? náuseas.
Bueno, esto yo lo vería, bueno, unos dicen náuseas, vómitos, por ahí el tema del gusto tiene que ver también, ¿no? Dice, cuando uno dice así, dice algo que o es muy picante o es muy ácido, tiene que ver con el gusto, pero las náuseas están bien también. ¿Acá? ¿Qué tiene ahí, una llaga, profe? ¿Acá? Veo sangrado de encía. Ah, acá en las encías, sí, estas encías están alteradísimas. Inflamada. Inflamación de las encías. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar como para cerrar y las modificaciones y decir esto, más allá que se queden con estas imágenes, que las van a poder a ustedes representar un montón de cosas, vayan tomando nota, ¿sí? Espérenme un segundito, porque voy a poner también acá. Esto lo hice nuevo para ustedes, ¿eh? Bueno, una de las cuestiones es cambios en la percepción del cuerpo. Y acá tiene connotación, porque, a ver, que también lo vamos a ver en la parte del respiratorio, el olfato va a estar muy exacerbado, ¿sí? La mamá va a sentir fuerte los olores. Y como tiene mucha comunicación el olfato con el gusto, ¿sí? También van a haber cambios en la percepción del sabor. ¿Sí? Acuérdense que es algo muy subjetivo. Cada mamá lo va a vivenciar de manera diferente. Por otro lado, en cuanto al apetito, y nos quedamos acá, puede que se exacerbe. Yo, por ejemplo, durante mi primer embarazo me comía todo. Y mi hermana, que estaba a la par embarazada, se la pasaba vomitando. No tenía, es una inapetencia terrible. Es decir, entonces, puede aumentar o disminuir el apetito, dependiendo de cada persona. Y otra de las cosas respecto a esto es las preferencias. Preferencias igual que se llama en el embarazo. Preferencias igual que. Antojos. No, muy bien, antojo. Preferencias igual antojos. Antes, yo la verdad que me daba asco comer, pónganle, no sé, naranja. A mí no me gustaba, no era de mi particularidad. Sin embargo, durante el embarazo me comí kilos y kilos de naranja. Bueno, eso también se modifica, ¿sí? Necesitaba vitamina C. Las nuevas preferencias, ¿eh? Y esto es un cambio también que tiene que ver con la alimentación. Bueno, mayor producción de saliva, ahí lo dijo una compañera. Está muy bien. Y como nuevo concepto, cialorrea, con este. Cialorrea, para que pongan si quieren ahí nuevos conceptos y remárquenlo. Cialorrea es lo que sucede. A ver, todas estas modificaciones tienen que ver con aspectos hormonales, aspectos vasculares, como acá ven estas cosas rojas en las encías, que hasta inclusive puede llegar a sangrar. Bueno, hay modificaciones vasculares, hay modificaciones hormonales, también acá, ¿eh? Pero bueno, para no detallarnos en eso, saber que aumenta la producción de saliva. Igual que alorrea. Acá, caries. Y acá, lo que ven acá es movimiento de piezas dentarias. Se aflojan, ¿sí? Y hasta inclusive, fíjense en el costado que está acá, pueden haber pérdidas. Se aflojan o se puede perder el diente. Y eso que dice que es por descalcificación es un mito. Es mentira. Es mentira. No es que decir, el bebé me absorbió todo el calcio y a mí se me están cayendo los dientes. Mentira. Es un mito. Pero sí saber que, por ejemplo, hay cambios
La vitamina C, sí, eso no lo voy a negar, hay una disminución. Hay cambios, por ejemplo, acá en el pH de la saliva y hay una predisposición. Digo, una mamá que tiene desnutrición va a tener más propensión a tener pérdidas de dientes que una mamá que tiene una buena alimentación. Lo otro es las caries. Por eso es súper importante que esta mamá, a pesar de tener sus controles prenatales, tenga interconsulta con quién. Con el nutricionista. Con el odontólogo. Bueno, ¿qué más? En cuanto a esto que es la sequedad bucal, tiene que ver también, como le había dicho antes, con cambios hormonales. ¿Y cómo se denomina? Serostomía, con X. Serostomía. ¿Están anotando? Porque la lapicera... Sí. Sí, serostomía. Y con respecto a esto, se da como modificación de la encía una inflamación. ¿Lo ven acá? Se va a ver eritema, es decir, zonas de color más pronunciado, es decir, más rojo. En vez de tener las encías rosadas, va a haber zonas donde va a estar acentuado el color rojo. Eso quiere decir que inflamación y están eritematosas. Y se dice que puede llegar a tener hasta inclusive un sangrado, y eso también, igual gingivitis, pero que se da durante el embarazo, y una vez que nace el feto, todo vuelve a la normalidad, que es de manera temporal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Estamos. Sangrado de encías, dijo gingivitis. Claro, las encías, como ven acá se marca muy bien. Ven que hay una alteración en la pigmentación. Y acá también hay una alteración en cuanto al tejido. El tejido acá está inflamado. Acá, por ejemplo, hay eritema. ¿Sí? Y puede haber un sangrado. Esas características de la encía, ¿sí? 10 minutos otra vez, y con esto vamos a terminar. Estas características de la encía son acordes a esa patología que se llama gingivitis. Pero esto en particular es que se da durante el embarazo y después vuelve a la normalidad. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, acá tiene que ver con cómo está el cuerpo de la mujer al inicio del embarazo y al final del embarazo. Y qué cosas se van a ir desplazando, ¿sí? Y por el aumento del tamaño del útero van a recibir presión. ¿Entiendes? Es decir, muchos de las vísceras, muchos de los órganos en el abdomen se van a desplazar, van a cambiar de lugar por culpa del útero que crece, y aparte el útero, va a ejercer presión sobre esos órganos. A raíz de eso van a haber modificaciones, que son estas modificaciones anatomofisiológicas. Fíjense, desplazamiento y mayor presión, que es lo que dijimos de las vísceras abdominales, ¿sí? Tiene que ver con el estómago, tiene que ver con la vejiga, tiene que ver con el hígado, tiene que ver con los riñones, tiene que ver con los intestinos, ¿sí? Uno de los cambios que va a haber, por ejemplo, va a disminuir la motilidad y el vaciamiento gástrico. ¿Estamos hasta ahí? Disminución.
Acá está en el cuadrito. Igual si sí, te sí. leo y cualquier cosa, lo que van a aprender. A ver, espérenme un momentito. Espérenme un momentito, porque no los quiero marear mucho con este cuadro. Bueno, cuestión. Una, a nivel órgano. El diafragma se va a aplanar. A medida, el diafragma es esto. ¿Sí? Está bien oblicuo. A medida que el útero crece, fíjense en lo que pasa con el diafragma. ¿Estamos? El diafragma es esto. A medida que crece el útero, fíjense, ¿qué pasa con el diafragma? Se va a ir aplanando. Eso lo que va a producir es un reflujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acorta el tamaño y la altura se va a ir acortando por este aplanamiento, va a ser más cortito, y los jugos gástricos vuelven como hacia la boca. Entonces hay mayor reflujo esofágico. ¿Esto qué va a producir en la madre? Va a producir un ardor. Muchos dicen, ¡ay, el pelito del bebé! Las antiguas abuelas decían que a medida que le crecía el pelo al feto, producía un ardor. No, Es verdad eso. bueno, no, chicas, lo que pasa es que se acorta todo. Se hacía cosquilla el pelo. Así decían las abuelas. Todo va a empujar hacia arriba, todo el tracto digestivo se va a cortar, entonces hay mayor posibilidad que el jugo gástrico suba por el esófago. No hay otra forma. ¿Sí? Entonces, ese ardor se denomina pirosis. ¿Cómo, profe? Pirosis. Pirosis. Y vayan pensando para la clase, porque digo, cuando se corta y los saludo por WhatsApp. ¿Sí? Bueno, nos vemos el 1 de mayo. ¿El 1 de mayo? ¿Es viernes? Sí, es viernes. Bueno, igual escúchenme. Entre nos, como dije, el domingo yo voy a estar libre en mi casa, porque no voy a trabajar. El domingo, si quieren, de acá, entre hoy y mañana, acordamos un horario y hacemos un repasito y acentuamos esto último. Perfecto. Bueno. Será buenísimo. Sí, profe. Bueno, por eso digo, porque es mucho contenido. Hacemos un repasito de lo que vimos, nos paramos, vemos diapo así rapidito. Preparamos mate. Preparamos mate. La lista del pre y el post para el domingo o para el viernes. No. Bueno, no sé si tienen tiempo y quieren preparar el pre y el post para el domingo, ningún problema. Y esto que les estoy mostrando acá, el cuadro, ¿sí? Que muchos lo hicieron, cuidados de enfermería. Yo tengo acá un montón de manifestaciones clínicas, que lo vamos a volver a repasar igual. Un montón de manifestaciones clínicas, y en base a esto, ¿qué hago yo como enfermera? Abocarnos principalmente a la educación, no hay otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo pirosis, una mamá me viene con pirosis, me dice, che, la verdad tengo un ardor terrible. ¿Qué hago yo? ¿Puedo hacer algo? Si no es otra cosa que educarla, ¿qué puede hacer ella para, no digo evitar, sino disminuir ese ardor? Profe, ¿puede ser que te ayude la posición? Claro. ¿Sí? La eliminación, por ejemplo, de comida picante. Porque ¿para qué le vamos a estar sumando fuego al fuego? Salsa. ¿No? Evitar las salsas. Evitar los picantes, evitar los fritos, evitar las comidas de olla. Bueno, todos los cuidados de enfermería, en los trabajos que yo les mandé a hacer, iban enfocados meramente a la educación o a la recomendación. A ver, te recomendaría que usaras ropa holgada, te recomendaría que usaras el zapato de esta altura, te recomendaría
diga, bueno, para estos casos tengo un ardor terrible, bueno, te recomendaría, ¿sí?, dejar de comer o no comer directamente comida picante. Entonces, a ver, porque seguramente se va a cortar. Este cuadro lo vemos el domingo y hacemos las diapos anteriores rapidito y nos sacamos duda. Nos quedamos en esta diapositiva en concreto, ¿sí?, y terminamos de completar. Para esto los cuidados de enfermería. Y como tarea también que ya les envié los cuidados pre y post de una cesárea. Vamos a tratar de utilizar, yo de esto voy a ver si salgo. Vamos a tratar de innovar y acá al costado de la pantalla de ustedes me van a poner la manito azul para que yo sepa quién quiere contestar y no nos estemos intercalando las voces. ¿Estamos? ¿Y dónde está la mano azul? ¿Dónde está la manito, profe? Indaguen. Vean. Ah, bueno, están los... Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Silenciar a todos. A ver. Quitar. No. Esa, Carla. ¡Ah, la encontré! Bueno, Carla, por ejemplo, me puso una manito azul. Entonces Contesta, Carla. Contesta. Hola. Y yo dije, bien.